Por fin, después de un largo tiempo, volvemos con el mejor mitad dios de todos. Nuestro querido Percy Jackson. ¡Qué recuerdos! Pensamos que Tyson había... Luke casi se desmadra a nuestro Casimerito y el Persanet muestra indicios de ser canónico. Y Talia ha revivido. Corto resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Comencemos con Percy Jackson y la maldición del titán. Capítulo 1. Nada más empezar, nuestro Percy ya está en una misión nueva, acompañado de Annabeth y Talia. Eso fue rápido, los han puesto muy rápido en un equipo. Pensé que tardaríamos más en verlas, ser parte del equipo. Bueno, el caso es que habían dirigido a un castillo situado en Westover Hall. Ya casi era de noche y ese lugar se veía alumbrado por la nieve y un bosque lado a lado. La señora Jackson estaba más preocupada que madre antes de dejar en el cole a su hijo. Con razón, la verdad, o sea, que con lo que pasó la última vez es normal que se preocupe. Pero Annabeth le aseguró que ellas cuidarían a nuestro querido Casimerito. Se bajaron rápidamente ya que Percy estaba teniendo un ataque de vergüenza y fue tan grande que incluso Talia le afirmó que su madre era genial. Percy respondió preguntando por la madre de la hija de Zeus, cosa que terminó en ella mirándolo como Sasuke mira a Itachi. Eso no es asunto tuyo, Percy. Entraron en el oscuro castillo donde nos enteramos de que, oh sorpresa, Grover está en peligro otra vez. Y al parecer esta vez es debido a alguien más raro que un cíclope gigante que quiere casarse con él. Aparecieron un hombre y una mujer. La mujer llevaba un bigote esbelto en la cara. Por otro lado, su acompañante estaba perfectamente rasurado. Los dos con uniformes militares oscuros. Al parecer, este lugar era una especie de colegio y ellos no estaban invitados al baile. Claro, hasta que Talia chasqueó los dedos y un poder en plan de Jedi confundió a todos los profesores y ya estaban invitados. Grover, nuestro mitad cabra favorito, apareció y condujo a sus amigos hacia el gimnasio. He encontrado dos. ¿Dos mestizos? ¿Aquí? Eran un chico y una chica, y al parecer eran muy poderosos. Y claro, ¿cómo no? Había un monstruo también, el subdirector Espino. Lo acababan de conocer con un ojo azul y el otro amarillo, muy rasurado. La misión tenía que salir bien. El campamento mestizo estaba perdiendo campistas y necesitaban más guerreros de su parte. Tras pasar por típicos horrores adolescentes americanos, avistaron a los dos mestizos, Bianca y Nico D'Angelo. Tenían una tez olivácea con pelo negro los dos, y gesticulaban aparentosamente al hablar. Es obvio, eran italianos. Segundo problema de la noche. El subdirector monstruo se había deslizado por una puerta detrás de las gradas y miraba fijamente al grupo. Talia sugirió que lo mejor era que ellos actuaran de manera natural y aprovecharan el mejor momento para llevárselos de ahí. ¿Y qué debían de hacer para ello? Pues bailar, actuar normal en un baile, obvio. La hija de Zeus se llevó al sátiro de la pista y Percy, babeando, quedó hablando de arquitectura, mirando fijamente a Annabeth. Ella hablaba de su trabajo soñado mientras nuestro prota trataba de seguirle el paso. Finalmente, preguntándole si es que se quedaría ahí el resto del curso, eso ensombreció el semblante de la mestiza. Pero apenas pudo contestar, pues Talia los regañó por estar ahí parados sin hacer nada. Perseus miró a un lado donde estaban las chicas del colegio y al otro donde estaba Annabeth preguntando a quién debía de pedirle. La mestiza lo golpeó en el estómago. A mí, sesos de alga. Sí, claro. Pero si es que no latinas ni una. El muchacho estaba más nervioso que el espectador promedio para ver Dragon Ball Super Regresa. Miraba cualquier cosa que no fuera Annabeth, la cual por cierto ahora era más alta que él y llevaba unos pendientes plateados, emblema de Atenea. ¿Qué ibas a decirme antes? ¿Tenías problemas en la escuela? Su padre aceptó un trabajo para escribir un libro sobre la Primera Guerra Mundial y para ello tendrían que irse a San Francisco. Pero, ¡oh, sorpresa! Un mestizo no puede vivir ahí. ¿Por qué? Pues no lo sabemos porque el hijo de Poseidón quiso hacerse el que sí sabía y Annabeth fue interrumpida otra vez porque los dos mestizos se habían marchado del lugar. Comenzamos otra vez con las interrupciones, es que nunca la dejan terminar de hablar. Corrieron a ver dónde estaban Grover y Talia, pero cuando Percy perdió de vista a Annabeth y Dr. Spino se iba con los dos mestizos, tuvo que tomar una decisión y era seguir al monstruo o salvar a Annabeth. Y pues siguió al monstruo, obvio. Él pensaba que no había sentido en siempre buscar a Talia para resolver todo y bueno, Percy es cortado por el director Espino con los dos hermanos al lado, traumatizados. Al parecer fue una especie de daga, eso sí, envenenada. Otra daga fue a parar al lado de ellos. Irían con él lentamente y en silencio. Los mestizos eran conducidos por el bosque helado mientras Percy trataba de usar conexión establecida por Grover el año pasado para alertarlo de lo que había sucedido y que los vinieran a ayudar.
Llegaron a un lugar con una especie de acantilado que daba al mar. El prota pensó tirarse con los hermanos y quizás así su padre los salvaría si sobrevivían a la caída. Pino lanzó otro proyectil, esta vez a la oreja de Percy, demostrándole que lo acabaría antes que saltara. No tenían que preocuparse, puesto que los querían vivos. ¿Quién? Pues Luke. Preguntó Percy. No era el general. Un helicóptero se vio a lo lejos. Ellos serían parte del gran despertar. Al parecer, los monstruos más poderosos estaban despertando y pronto este grupo tendría el monstruo más poderoso de todos de su parte. Pero el francés no tuvo tiempo de seguir hablando porque Annabeth apartó a todos porque Thalía pudiera pasar, dándole en la cabeza al subdirector con su lanza ejida. Pero como si fuera Garfield el francés, le salieron garras naranjas que arremetían contra el escudo de Thalía con la cara de la gorgona tallado en él. Como un rayo salió despedida una cola de escorpión detrás del subdirector. ¡Una mantícora! Y una ráfaga de espinas que Thalía desvió tiró despedida por la fuerza de los proyectiles hacia atrás a la joven. Grover se puso a tocar como si fuera Link en Ocarina of Time su flauta de pan para poder enredar con enredaderas a los pies de la mantícora. Todos quedaron en el suelo y por culpa de la luz que emitía el helicóptero, ahora al lado de ellos Thalía fue barrida al suelo por la cola del francés, esta vez totalmente transformada en una mantícora. El hijo de Poseidón evitó una espina que hubiese atravesado el pecho de su nueva amiga de no ser por Anaclosmus. Estaban entre la espada y la pared, me siento. Hasta que aparecieron unas cazadoras. Entre ellas una muchacha con una diadema que pedía permiso para desvivir y otra un poco menor a Percy, entre 13 y 14, con ojos amarillos plateados como la luna. La caza de todas las bestias salvajes entra en mis competencias. Y tu repugnante criatura, eres una de ellas. Soy permiso concedido. La mantícora se abalanzaba por Percy y Thalía, los más débiles en estos momentos. Annabeth, desesperada, se lanzó arriba del francés monstruo y le hundió su daga en el lomo, interfiriendo con la línea de fuego de las cazadoras. Pero eso no importa, porque igualmente dispararon, aún con los gritos de Percy revoloteando en el bosque. El monstruo, casi hecho queso, cayó al acantilado con Annabeth en su espalda y desapareciendo como el equipo de Rocket. ¡Se canceló el bodorrio! Esto no va a terminar nada bien. Las demás cazadoras se fueron, pero la niña de pelo rojizo y su segunda al mando se quedaron. Esa niña debe ser hermana perdida de Itachi, porque hizo desaparecer el helicóptero haciendo transformar en cuervos. Zoe, que ahora sabemos que se apellida Belladonna, habló con la hija de Zeus, la cual al solo pronunciar su nombre temblaba de rabia. Obviamente Percy estaba como una cabra, queriendo lanzarse por su amiga amada en secreto. La muchacha de pelo rojizo castaño respondió con un lamentablemente no podemos hacer nada por ella. El mestizo se enojó muchísimo, le reclamó que quién se creía. Oh no, es el anillo. Lo siento, mucho tiempo leyendo Tierra Media. Zoe se acercó como para darle una paliza, pero la niña lo paró. Yo soy Artemisa, diosa de la caza. Bueno, perdimos a Annabeth. Pero, si Tyson salió bien de un barco explotando en medio del mar de los monstruos, seguramente ella estará bien, ¿verdad? Excepto porque no es una cíclope, ni su padre es Poseidón. Bueno, por otro lado se le explicó a todos los hermanos D'Angelo, cosa que a Nico le volvió súper emocionado, pero Bianca estaba extraña, no tanto sorprendida, sino más angustiada. Percy parecía Grateful Buster, apenas algo complicado aparece, queriendo saltar a cada rato por Annabeth, pero la diosa explicó que su amiga había desaparecido y ya no estaba en este lugar. Zoe exclamó que quizás había otra opción aparte del campamento mestizo, a lo que Thalía se le fue encima como tu amigo a tu ex. Estas dos seguramente tienen cuentas que saldar, pero no había tiempo para discutir ahí. Alzaron un campamento por orden de Artemisa y allí mismo llevó a Blanca a hablar a solas. Las cazadoras plantaron un campamento con tiendas plateadas en forma de media luna. Lobos salieron rondando el campamento, la nieve amainó y el viento se esfumó. Percy estaba cerca de la hoguera, apesumbrado por la culpa, aún más infundida por Thalía, la cual lo tachó del culpable de la desaparición de Annabeth y herido por el Dr. Espino. Grover y Nico D'Angelo se acercaron a curarlo y a hablar con él. La ambrosía y medicina sátira fueron como una semilla del ermitaño. Lo que no pudo curar esa ambrosía, en cambio, era lo colérico que Percy se volvía con cada pregunta que Nico le hacía emocionado. Se peleaba mucho con Thalía por ser hija de Zeus. ¿Por qué Annabeth se tiró al acantilado si debía ser inteligente como Atenea? ¿Era ella su novia? El niño estaba a punto de terminar en un saco, lo dijo Percy, no yo. Pero Zoe los interrumpió. Artemisa quería hablar con él. Entró a su tienda y era bastante, peculiar. Había pieles de todos los tipos de depredadores y hasta de animales que él no conocía.
aunque podemos decir que le dio la sensación de que Artemisa reemplazaba a los animales que cazaba con otros nuevos. Hablaron sobre el gran despertar que el señor francés mencionó, lo cual heló la sangre divina de Artemisa. Si se trataba de aquel monstruo, ella tenía que cazarlo por sí misma. Zoe quiso acompañarlo, pero era demasiado peligroso. Lo haría sola. Y sobre el tema de Bianca, esta fue invitada a volverse una cazadora. Esto enloqueció un poco a Perseus, quien trataba de convencerla que fuera al campamento. Un poco de contexto sobre qué ganas al volverte doncella. ¡La inmortalidad! Si juras nunca tornarte al amor, tendrás ese privilegio y los cazadores se volverán tu nueva familia. Cosa que con solo pensar en esas palabras, Bianca se sentía soñado. Las doncellas aparentemente también odian a los hombres a muerte. De hecho, convirtieron al último que estuvo en su campamento en un antílope mitad liebre. Y tampoco te discriminan por ser mestiza, ninfa o mortal. Bianca tomó una decisión. Se unió a las cazadoras, recitando las palabras: prometo seguir a la diosa Artemisa. Doy la espalda a la compañía de los hombres. Acepto ser doncella para siempre. Me uno a la cacería. Ahora era una cazadora. Bianca dejó la tienda disculpándose con Percy. Ella realmente deseaba esto. Y ahora tenía que ir al campamento mestizo, que por cierto, nos enteramos que las doncellas una vez incendiaron bastantes cabañas, pero por derecho tenían la cabaña número 8, y el que los llevaría sería nada más y nada menos que el hermano irresponsable de Artemisa, Apolo. Bianca le contaba a su hermano su decisión, cosa que ensombreció el rostro del joven. Percy pensaba que ella había sido muy egoísta al abandonarlo así. Por otro lado, Thalía estaba en llamas por lo que había pasado con Bianca, mientras que Grover estaba soñando con estar junto a Artemisa por la eternidad. Al parecer, y gracias a Thalía, sabemos que los sátiros están locos por Artemisa. Algún día hablaremos de esto. El sol salió y junto con él, un resplandor y calor abrasador salieron de la nada. Un descapotable Maserati, Spider rojo, apareció en un círculo perfecto. Su conductor, un sujeto de 18 o 16 años, vestido con tejanos, mocasines, una camisa con mangas, de pelo rubio rojizo y con una sonrisa juguetona. Apolo. Tras un incidente, escuchando un haiku por parte del dios, que éste discutiera con su hermana, quien nació primero a pesar de ser gemelos y que aparentemente a Thalía le parecía muy guapo, o caliente en sus palabras, incluso a él pareció agradarle ella. Ahora había un problema. No había espacio en el deportivo de Claro, lo convirtió en un bus escolar. Perfecto. Con esto Artemisa dejó a cargo a Zoe de las cazadoras y se marchó desapareciendo entre el bosque y la niebla. Todos subieron del autobús, las cazadoras atrás del todo para estar lo más lejos posible de Apolo y de más hombres posibles. Bianca también sentada con ellas dejando a Nico de lado, cosa que Perseus no le agradó, pero pues el pequeño italiano, como que le daba todo igual. Eso sí, el pequeño tenía buenas preguntas para el dios del sol, como por ejemplo, ¿cómo se explicaba que a veces los dioses del sol y la luna eran Selene y Helios, y ahora lo eran él y su hermana? ¿O cómo funcionaba su autobús? ¿Era esta máquina el sol tomando otra forma? La respuesta al primero es que los romanos hicieron reducción de personal. No pudieron permitirse tantos templos de sacrificios, así que les atribuyeron esos puestos a Apolo y Artemisa. La segunda era de que el carro, o ahora bus, era una manifestación de los sueños de las personas sobre el sol y el poder de ese mismo. Más adelante la deidad se dispuso a dejar conducir el vehículo a alguien. ¿Quién más si no? Pues a Thalía, la hija de Zeus. Le preguntó su edad, pero ni ella misma lo sabía. Ella se seguía sintiendo de 12 años, pero según el tiempo que pasó como árbol debía tener 19. Apolo, sin embargo, sabía con certeza su edad. Al ser el dios de la profecía, dedució que ella tenía entre 15 y 16. Cumpliría el último número en una semana más o menos. ¿Que cómo pasó esto? Pues dejen que les explique con este gráfico de imaginaciones. Thalía, al estar convertida en un árbol, fue creciendo, aún así, pero más lentamente, llegando a un punto medio en cuestión de crecimiento comparado con el de si hubiera estado afuera. En fin, para Apolo podía conducir con una licencia provisional, así que parecía como si la hija de Zeus estuviera conduciendo la nave de Kamisama, porque casi llega al espacio de tanta altitud que tomó. Percy terminó peor que Woody en el camión de Pizza Planet y Apolo va literalmente la instructora de Drake. Thalía prácticamente casi quemó un pueblo de Nueva Inglaterra. Algo le pasaba a la mestiza, era como si sus ojos brillasen con locura. Llegaron al campamento, pero estrellándose contra el lago, haciendo huir a las nereidas. Prácticamente se acercaron demasiado al sol y casi se queman. Al bajar, Grover convenció a Zoe de que él podía guiarlas hacia la cabaña 8. Esto gracias a su torpe
testarudez. Por otro lado, Bianca le susurró algo al oído a Nico, el cual volvió la cabeza hacia otro lado y se quedó algo enojado tras esto. Apolo se marchó diciendo a Thalía que fuese buena y a Percy que tuviera cuidado con las profecías. El campamento estaba bastante vacío. Percy argumentó esto con el hecho de que no estaban en verano y los demás campistas debían de estar en sus casas, aunque también estaban los que abandonaron el lugar tras los acontecimientos de los otros libros y algunos ataques de los monstruos. Ni siquiera Clarisse estaba allí. Solo un muchacho de Hefesto, 2 de Hermes y algunos de Ares estaban en el lugar. Cuando llegaron con Chirón, el cual tenía una apariencia más desalineada, con una barba muy desordenada y más larga y un suéter lanudo con estampados de pezuñas, los mestizos le contaron todo a los dos y Chirón estaba apesumbrado, mientras el señor D mencionaba que de todas maneras habían traído a alguien para reemplazar a Annabeth. Nico. Esto y más cosas restándole importancia a la vida de la hija de Atenea. Hizo enfurecer a Percy, el cual prácticamente le dijo factos al hijo de Zeus. Era perezoso y no ayudaba en nada. El inmortal le tiró una mirada como si quisiera desvivirlo, cosa que todos advirtieron, todos excepto Nico, el cual empezaba a asombrarse por los dos, contándole bastantes cosas de su juego de cromos a Dionisio, el cual estaba algo interesado en ello, pues cómo no, si el italiano lo halagaba contándole cómo sus poderes eran geniales. Esto permitió que Chirón mandara a Percy y Thalía a sus cabañas sin que el señor D se acordara que quería, ya saben. La hija de Zeus le aconsejaba a Perseus que no se ganara más enemigos inmortales, como Ares, y era verdad, pero todo parecía injusto. Salía mirando su viejo árbol con el vellocino de oro en sus ramas bajas, estaba como, no manches, güey, como si no lo supiera. Todo esto es injusto, Percy. A veces quisiera... Y paró, aunque lo que no se detuvo fue la conversación, que llegó hasta saber más de Thalía. Percy se disculpó por lo de Westover Hall y la hija de Zeus hizo la misma sobre cuando él le preguntó por su madre y lo había mandado a tomar por saco. Y lo disculpó. La mestiza continuó explicando cómo su madre había fallecido hace unos 2 años causa de un accidente automovilístico debido a su alcoholismo. Percy entristeció y afirmó que seguramente por eso no le gustaba conducir el bus de Apolo. Cosa que cagó todo y Thalía, tras mandarle otra mirada como el señor D había hecho hace unos momentos, murmuró un sí y se fue a separar a una cazadora y hijo de Ares que estaban a punto de desvivirse el uno al otro. El prota tuvo que avisar a todos los de las demás cabañas, bueno, los que quedasen, sobre el partido entre ellos y las doncellas. Al llegar a la de Ares se encontró con uno de sus hijos echándose una siesta. Preguntó por Clarisse, la hija de Ares que tanto la odió en los primeros libros. Ahora ya tenía una mejor relación y pareciese que todos los amigos de Percy fuesen a desaparecer, ya que Clarisse estaba en una misión secreta dada por parte de Chirón, pero desapareció en combate. Llegó a su cabaña donde trató de sacar su escudo, uno que fue construido por su medio hermano Cíclope Tyson. Trató de sacarlo, pero no salía completamente del reloj porque la mantícora lo había vallado anteriormente. La ilustración donde se veían a Annabeth y a él peleando con una hiedra hecha por su medio hermano estaba dañada. Todo estaba algo deprimente, pero saben cuando uno cae bajo no puede ir más que arriba. Percy. ¡Percy! Así es. Poseidón le hizo un gran regalo a su hijo. Un comunicador para hacer llamadas iris, una especie de alberca con una cabeza de pez generando agua caliente. A Tyson, quien estaba ahora en el fondo del mar en la fragua de los cíclopes, hacía una espada con su nombre grabado en ella. ¿Por qué? Pues porque estaba armando a las sirenas. ¿Para qué? Pues para una guerra. Tyson comentó cómo no hablaba mucho con su padre porque éste estaba preocupado por una posible guerra. Además, los espíritus antiguos del mar, aliados del antaño de los titanes, antes que los olímpicos se impusieran, habían regresado. Océano y Ageón protegían el barco de la Andrómeda donde Luke se encontraba, sabiendo que Cronos estaba detrás de todo esto. Pues no es muy buena señal. Las tormentas de Poseidón no podrían acabar con el barco debido a esos 2 dioses que lo ocultaban. Tyson de repente se animó como si fuese año nuevo preguntando por Annabeth. Para él, ella era lo más de lo más, la mejor. Pero Percy no pudo decirle lo que le había pasado. Dile hola Annabeth de mi parte. ¡Hola Annabeth! Tragó el nudo en su garganta y después el jefe de su hermano pues lo llamó. Así que él tuvo que terminar la llamada. Percy se encontraba solo, más solo que nunca, en su mesa de Poseidón. Así es, cada uno también tiene mesa y nadie que fuera de otra casa podía sentarse con él. Thalía también estaba sola en la mesa de Zeus. Nico, por otro lado, en la de Hermes. Ya saben, todos los nuevos van ahí. La única mesa feliz era la de Artemisa, donde todas bebían y reían.
Bianca incluso se lanzó unos pulsos con una de las cazadoras. Tras Chirón anunciar el juego de captura de la bandera para mañana, Percy fue a dormir a su cabaña. Lo bueno es que durmió rápido. Lo malo es que el síndrome de la cicatriz le regresó. Tuvo pesadillas sobre Annabeth, como ésta subía a una colina en un lugar muy oscuro, preguntándole a Espino, la mantícora, por qué la había traído allí. Arriba de su lugar estaba Luke, herido y rasguñado. «Annabeth, ayúdame». La hija de Atenea lo ayudó, casi acariciándole la cara, pero dudando. «¿Por qué te ayudaría? ¿Por qué?» «Porque si no moriré». Las rocas de aquel lugar caían hacia ellos, pero Annabeth se volvía Hulk en Secret Wars y sostuvo todos y cada una de las rocas. Cuando Luke se incorporó, la ayudó, hasta que no, y se marchó dejándola casi aplastada. «Tu ayuda llegará pronto. Todo está saliendo como debe». Percy se despertó sudando y con las manos clavadas en las sábanas, pero lo único que se oye era el sonido de una fuente de agua. Nada más empezar el capítulo nos dan el contexto extra de que las ninfas del bosque les gusta prometerles a los sátiros que si las atrapan ellas les darían sus besazos, pero cuando están a punto de atraparlas, estas se convierten en danzo pero navideño, lo que causa que la nieve de los árboles caiga sobre ellos y ya saben. Mientras tanto, Percy le había contado todo a Grover. Nuestra cabra favorita dijo que no entendía qué significaba lo de la cueva cayéndole a Annabeth, pero quizás el sueño de Zoe tenía algo que ver. Así es, la cazadora también es atacada por Voldemort griego en sus sueños. Resulta que capturaron a Artemisa. Chirón negó la propuesta de Zoe de que las cazadoras salieran en busca de la diosa de la casa para ayudarla. Tenían que esperar órdenes de ella, pero claro, como recibes órdenes de alguien que desapareció. Percy estaba anonadado. ¿Cómo es que se podía capturar a una diosa inmortal? El sátiro contestó que a Perséfone le pasó algo similar. Nuestro seso de alga mencionó que ella era una diosa de las flores o algo así, y por ello seguro la pudieron raptar. Era de la primavera, dijo Grover. Muy bien, Grover, estoy contigo. ¿Y qué primavera, señores? A Grover le gusta Zoe, o es un stalker, ya que de casualidad espió la conversación de la doncella con Chirón, porque había estado acampando cerca de la cabaña de las cazadoras, dejando los amores de primavera, si es que esa expresión existe. Los dos amigos estaban de acuerdo en algo, que los dos tuvieran un sueño así la misma noche significaba solo una cosa: estaban conectados. El hijo de Poseidón pensaba en preguntarle, pero su decisión se acabó cuando el sátiro mencionó que probablemente las cazadoras los estaban siguiendo. ¿Por qué? Pues porque el folleto que encontró en la mochila de la hija de Atenea quizás planeaba unirse a ellas. Esto casi hace que Percy se transformara en Super Saiyajin de la ira que sintió hacia las doncellas. ¿Habría sido esto lo que quiso decirle? ¿Cómo se pone la telenovela? El prota intentó distraerse todo el día, pero estaba tan preocupado por Annabeth que terminó colándose en casa. Grande al ver que nadie estaba preguntándole al oráculo cómo podía él salvar a su amiga, pero no le respondió, o al menos no verbalmente. Este torpedo con una pila de trofeos de héroes, entre ellas una garra de dragón que le dejó la cicatriz en la cara a Luke, y también la bufanda de Afrodita, la cual Annabeth y él habían recogido 2 años atrás. En esos momentos la chica dijo: «Aléjate de la magia del amor». Pero la pregunta que el prota se hacía era: ¿por qué la había conservado? Al día siguiente, Percy y Thalia estaban súper emocionados por ganarles a las cazadoras y enojados, eso también. Sin embargo, perdieron y fue causa de que Percy no jugó en equipo. Thalia se enojó tanto que sin darse cuenta cargó rayos en sus manos y al empujar a Percy, este salió volando hacia atrás como pelota de piscina directo al agua y bueno, ya saben. «Perdona, no pretendía». Agua cae sobre Thalia. Ya, se pone de pie. «Yo tampoco quería». «¿Quieres un poco, sesos de alga?» Sesos de alga. Bueno, que Annabeth lo llamara así. Ya se había acostumbrado, pero Thalia... «Venga, ven aquí, cara de pino». ¿Cara de pino? Ok. Creo que me retiro. Chirón los iba a parar, pero un rayo cayó del suelo y le dio a Percy. Este iba a responder con una ola gigante del arroyo, pero de repente entre la niebla espesa apareció, dejando a todos atónitos, alguien que nunca había salido: el oráculo. «Acuérdate, tú que buscas, y pregunta». «¿Qué debo hacer para ayudar a mi diosa?» De la boca del oráculo salió una niebla verdosa. Se vio una montaña y una chica en una áspera cima. Era Artemisa sujetada por grilletes, sufriendo un gran dolor. «5 buscaron en el oeste a la diosa encadenada. 1 se perderá en la tierra sin lluvia. El azote del Olimpo muestra la senda. Campistas y cazadoras,
prevalecen unidos. A la maldición del titán uno resistirá y uno perecerá por mano paterna. De pronto la momia viviente se sentó en una roca y quedó inmóvil, como si fuera a quedarse así 100 años más. Aparte de ser expresamente ignorado por el oráculo, Grover y Percy tuvieron que regresar a la momia al desván. Ojalá no hayan sentido el portado que le dieron. Aunque tras dejar a Tutankamón griego en su lugar, Thalía, quien ahora usaba de intérprete a Grover para saber lo que Percy decía, ya que ahora lo ignoraba, les advirtió que Chirón y Dionisio organizaron una reunión para interpretar la profecía del oráculo. Al ir, el ambiente estaba más caliente que el puño de Akainu cuando atravesó a Is. Zoe argumentaba que como el oráculo había dicho, 5 buscarían a Artemisa, pero no cayó en cuenta como Thalía recalcó. Ya parece esto un tribunal, que campistas y cazadoras han de permanecer unidos, así que tenían que ir mezclados. Cosa que desagradó a Zoe y a la hija de Zeus. Y lo mejor estaba a punto de comenzar. Percy debe estar como... ¿Qué más quieres de mí, Zeus? El próximo viernes sería el solsticio de invierno, o sea que se aproximaba la reunión de los dioses del Olimpo. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que Artemisa era la divinidad decisiva para que los dioses decidieran actuar contra Cronos. Genial, genial. No olvidemos que alguien tiene que dejar de vivir. O el hecho de que un padre tendría que desvivir a alguien. Thalía y Percy eran los perfectos candidatos con esa profecía dada hace años diciendo que un hijo de los 3 grandes podría significar la caída de los Olimpos. Por otro lado, los monstruos candidatos a ser azotes del Olimpo son Tifón y el monstruo marino Ceto. Tenían que ser 3 cazadoras y 2 campistas. Por parte de las doncellas irían Zoe, Febe y Bianca, la cual no entendía por qué su líder, ahora también técnicamente hermana, la había escogido, pero ¿y qué será por parte de los campistas? Grover se paró de inmediato para ofrecer su ayuda a Artemisa y a Annabeth. La doncella líder no quería, pero aquella canción de búsqueda que el sátiro sabía, mencionaba esto por Thalía, sería demasiado útil. Y el último era... Thalía. ¿Que por qué? Pues simple, Percy es hombre. Y sí, Zoe no ve a Grover como un hombre, sino como sátiro. Eso es un nuevo nivel de friendzone. Zoe no viajaría con un hombre entre peligros atroces. Grover, sabiendo lo que Percy sentía por querer salvar a Annabeth, quiso retirarse. Pero como Chirón explicó, la última palabra en esto la tenía Zoe. Al fin y al cabo era una búsqueda por Artemisa principalmente. Esa noche, bajo la mirada compasiva de la mayoría de los presentes, Percy se fue a su cabaña y no asistió a la cena. Su amigo sátiro fue a tratar de consolarlo. El prota trató de mentir, sobre todo porque su amigo, cuando se ponía nervioso, se empezaba a comer los muebles de cualquier lugar. Por suerte, o no mucho en realidad, Chirón interrumpió para pedir hablar con el mestizo y tras la retirada triste del mitad cabra, el centauro habló con Percy y le mencionó que él no hubiera elegido a Thalía, pero tampoco a Percy. Los dos eran demasiados iguales, solo que el hijo de Poseidón no tenía esa confianza extrema en sí mismo, lo cual podría ser bueno o malo dependiendo de la situación. Lo mandó a su casa con su madre y le mencionó que era normal el hecho que Zoe no lo quisiera cerca teniendo él a contracorriente en su bolsillo. Al parecer esto tendría algo que ver con lo primero que el centauro le comenta a Percy, sobre el arma de bolígrafo. Tenía una historia triste detrás. Por último, Chirón afirmó que él se hubiera propuesto, pero entonces la profecía hubiera encajado con su padre, Cronos. Ya saben, por lo de uno padecerá por mano paterna. El mestizo preguntó una última cosa. Seguramente Chirón sabía algo sobre aquella maldición del titán mencionada en la profecía. Esto causó que el centauro se pusiera la mano en forma de garra por el corazón y la alejase como sacándose un mal de él. Ya llegará tu hora, Percy, aseguró Chirón, aunque el hijo de Poseidón le parecía como si le estuviese diciendo que él iba... Se quedó moviéndose un poco su moneda, pensando en sí contarle todo a su madre, ya que no quería que alguien más le dijera que lo mejor era no hacer nada. Y para cuando llamó finalmente, su madre estaba hablando en una mesa de su casa con un señor canoso con aspecto de detective de películas de suspense. ¿Qué más? ¿Qué más quieren de este muchacho? Por mucho que permanezcas a salvo, quiero que comprendas una cosa. Has de hacer lo que piensas que debes de hacer. No tengo mucho tiempo, Percy. Decidas lo que decidas, te quiero. Y sé que harás lo mejor para Annabeth. Se oye la cisterna del baño. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ella haría lo mismo por ti. El mensaje desapareció dejando ver al nuevo amigo de su madre, el señor Paul Blofis.
Estaba en el taller de escritura de ella. Cayó dormido como esas veces que el siguiente día amanece como si el diluvio versión sudor hubiese pasado en tu cuerpo y no sabes ni qué hora es. Y soñó una vez más con Annabeth. Estaba tan cansada sosteniendo eso que parecía ser una cueva, que sus rodillas temblaban. Una voz grave como de un bajo y tan potente que hacía temblar el suelo preguntaba por el estado de la muchacha. Luke respondía que tenía que proceder rápido o ella... bueno, ya saben. De repente, una mano rechoncha asomaba a una rasguñada y sangrienta Artemisa hacia el lugar. La voz la mandó a decir: morirá muy pronto, pero se puede salvar. Annabeth trataba de protestar, pero estaba muy débil para hablar. Percy sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Desátame las manos. Luke rompió las cadenas con su espada y Artemisa tomó el lugar de Annabeth, la cual cayó al suelo tiriteando más que Sella en un capítulo regular de los Caballeros del Zodiaco. La diosa maldecía a esa voz llamándolo maldito puerco. Aquel hombre mandó a desvivir a Annabeth, pero Luke titubeó y le sugirió al general que todavía podría serles útil. El hombre de la voz aceptó, pero advirtiéndole que las dracaenas la vigilarían hasta que el solsticio de invierno llegara. Después ya sabía qué hacer. El general se reía mientras explicó cómo harían de un reto el que sus cazadoras la encontraran. Percy se despertó escuchando un ruido en su puerta. Cuando la abrió se encontraba un Pegaso negro, Blackjack, que escapó del barco de Luke Andrómeda cuando Percy, Annabeth y Tyson lograron hacer que huyera debido a una distracción. El Pegaso le mencionó telepáticamente: ya saben, es hijo de Poseidón. Él creó a los caballos con espuma de mar y pues sí, Aguamay, ya sabe, que un monstruo de mar necesitaba ayuda. Y lo llamaba jefe todo el tiempo, cosa que Percy quería denegar, pero él estaba como, claro que sí, jefe. Al final Percy se marchó poniendo la gorra de Annabeth en su bolsillo. Estaba ahora en Cloudcroft, Nuevo México, pidiendo indicaciones para poder ir a San Francisco. Sin embargo, pues no habían muchas. Se dividieron y mientras Grover y Zoe compraban pastelitos, él y Talia y Bianca irían a pedir indicaciones. Obtuvieron unas y una rata de peluche. Pero la hija de Zeus decidió seguir caminando para pedir más guía a otras tiendas, ya saben, TDAH de mestizos, y está enfadada por lo que habló acerca de Luke con Percy. El mestizo se quedó a solas con Bianca y después de que ésta rompiese el hielo dándole un cumplido a la rata de peluche, por fin hablaron un poco. Al parecer Bianca había estado en un internado con Nico antes de Westover Hall. Los dos nunca estuvieron con sus padres y un abogado los venía a visitar de vez en cuando asegurándose de que todo estuviera bien. Un día tenían que ir a un lugar importante y se quedaron en un hotel una noche, y al día siguiente otro abogado los recogió llevándolos a Westover Hall. También nos enteramos de que ésta estaba muy agobiada con ser la hermana mayor 24/7 de Nico, y por ello se unió a las cazadoras. Viendo que existía alguien tan bueno como Percy, confió que había más personas así en el campamento, para que Nico se sintiese bien allí, mientras ella vivía su propia vida como cazadora. Percy no se contuvo y preguntó por lo que ésta hablaron cuando él las espió con la gorra invisible sobre el monstruo que buscaba el general. Y sí, ahora ya sabe que las espió y quedó como un acusador, hasta que ¡boom! Grover de pronto se puso a quejarse de un dolor en el suelo mientras que un viento potente empezó a surgir. Algo se acercaba, The Walking Dead quizás. Bueno, vestidos de policías, los zombies combatieron contra todos. Percy tuvo un power-up de la amistad al acordarse de Annabeth y lo que le habían hecho. Sus sentidos se agudizaron y derribaron a bastantes de una manera magistral, pero aún así estos se regeneraban. No parecía haber final hasta que... ¡Un regalo salvaje! Apareció el jabalí de Erimidano. Este se cargó a todos los zombies, para después ir a por los protas. Percy y Talia lo distrajeron. Al parecer el escudo de Medusa le llamaba la atención, y después de hacer snowball sobre Ejida, lograron que éste quedara atrapado en nieve. Todo esto mientras Percy averiguó que Talia le tenía miedo a las alturas, cosa que causó que ésta casi lo desviviera. En este punto no sé si lo hace queriendo ya. Al final Grover se subía encima del jabalí domesticando con una manzana, mientras que Percy le preguntaba a Zoe a qué se refería Grover con una bendición de lo salvaje. ¿No lo sabes? Antes el viento estaba muy fuerte. Creía que no volvería a sentir esa presencia. ¿Qué presencia? El señor de la vida salvaje, por supuesto. Por un momento, cuando apareció el jabalí, sentí la presencia de Pan. Nuestros héroes ahora cabalgando el jabalí gigante fueron conducidos a un desierto frío.
Al parecer el cerdo enorme ya no quería seguir llevándolos, así que Grover sugirió irse caminando despacio. Tras caminar un poco llegaron a una chatarrería de autos cercana a un restaurante de tacos que había estado cerrada desde hace milenios. Nuestro amigo cabra favorito trató de hacerse magia natural y las bellotas indicaron algo extraño. El siguiente desafío de nuestros héroes no parecía tener olor, así que no era un monstruo. Acamparon la noche ahí, ayudados por los 5 sacos que Zoe y Bianca sacaron de sus mochilas, estilo bolsa de Hermión mágico. Si caminaban un poco más, quizás podrían ir a un autostop para llegar a la ciudad más próxima, Las Vegas. Esto le dio pánico a Bianca. Al parecer algo más serio de lo que pensábamos sucedió allí con Nico. Percy entonces preguntó lo que todos estaban cuestionándose. ¿El hotel donde se quedaron con su hermana era el Hotel Casino Loto? ¿Cómo lo sabes? Percy procedió a contarles cómo hace 2 años Annabeth Grover y él quedaron atrapados 1 hora allí y afuera había transcurrido 5 días. Mala suerte que no se pueda usar para entrenar. El casino estaba diseñado para que uno nunca quisiera marcharse. La italiana no quería seguir hablando del tema, pero Zoe, más seria, le preguntó por el presidente de Estados Unidos. Cuando Bianca mencionó el nombre, parecía que todo estaba normal, aunque dijo el del puesto anterior, Franklin Roosevelt, un presidente cuyo mandato había terminado hace 70 años. Esto casi que le dio una crisis a la chica. Esta se miraba las manos, esperando no ser la bruja del castillo ambulante. Percy no entendía cómo es que había logrado salir. Al parecer un hombre se los llevó, sin embargo, antes de que pudiese acordarse, ya que al parecer le costaba mucho esto último, ya te lo dije. Un hombre vino y nos dijo que nos marcharíamos y después una limusina los distrajo. Cuando se acercaron al vehículo, Percy fue encontrado por una cuchilla. Ya no eres tan valiente, gamberro. Ares. El dios dejó algo claro. Quería que todos se fuesen a por unos tacos al pastor y dejaran a Percy solo con él y una dama. ¿De que quién era? Pues esto no lo quería responder. Solo quería que ellos se fuesen al recién ahora abierto local de tacos. Magia para hacer aparecer un restaurante de tacos de la nada. Yo también quiero ese poder. Los amigos del prota se fueron de mala gana del lugar y Percy entró con valentía pero a la vez sin seguridad al coche. Al voltear a su lado vio a la que describe como la persona más hermosa del planeta. Una mujer que le recordaba algo a Annabeth. Llevaba el pelo rizado en bola con un vestido rojo acompañado de su outfit. Presentamos a Afrodita, la diosa del amor. Ah, estás aquí, Percy. Soy Afrodita. La diosa empezó a interrogar a Percy sobre la razón de que éste participe en la búsqueda actual mientras lo hacía sostener un espejo con el que se apoyaba para ponerse más labial. El mestizo estaba embobado ante la belleza de la diosa, casi no podía articular palabra, pero la pequeña risa de Ares y su mera presencia le aportó ira, y esto causó que pudiera hablar, afirmando que estaba aquí para encontrar a Artemisa. Esto no le gustó nada a la diosa. Creo que no le cae muy bien a Artemisa. Para ella, las cazadoras eran aburridas. Siguió presionando hasta que Percy le dijo la verdadera razón de su corazón. Annabeth, ella está en problemas. Tengo que encontrarla. Eso es. ¿Lo ves? Una búsqueda por una monstruo. Bla, bla, bla. Qué aburrido. ¿A quién le importa, Artemisa? Que se quede donde está. Pero una búsqueda por amor. Al parecer, la diosa del amor también fue la causante de que los hermanos Stoll le dieran la camiseta a Phoebe, que Blackjack la ayudara y que él pudiese salir del campamento siquiera. Ella estaba encendida por chisme, que se olvidara de la misión y buscara solamente a Annabeth. Quería una historia trágica de amor. Percy no entendía a lo que se refería, pero Afrodita le recordó a Paris y Helena. Su amor lo pudo todo, aunque como el hijo de Poseidón recalcó, esto también acabó con la vida de miles en el proceso. Afrodita respondió con un «Eso es lo de menos». Y mientras Percy embobado la miraba, la diosa se emocionaba como si fuera Goku a punto de pelear con alguien fuerte sobre la sola idea de ver una nueva historia de amor y tragedia. Esta la tenía preparada muchas cosas, dudas, amor, tristeza, tragedia, y todo debido a la idea de que la vida era más divertida cuando no sabes a quién amas o quién te ama. Terminó por despedirse del mestizo, dejándole caer el dato extra que no tocara muchas cosas de su esposo. Al parecer era muy quisquilloso con sus cosas. Así es, ese lugar de chatarrería era de Festo, el dios herrero. Ares lo sacó del auto y tras Percy y él hacerse los perros ladrando tras una verja,
A Percy le dio vueltas y se desmayó. Cuando se despertó ya no había limusina, ni tacos. Ese último le dolería a cualquiera. Solo sus amigos cuestionando que qué querían de él. Les mintió, solo les contó que Afrodita dijo que no tocara las cosas de Hefesto, nadie se lo traga. Zoe y Thalía por fin coincidieron en algo, tenían que tener cuidado con Afrodita ya que ésta había llevado por mal camino a muchos héroes, mientras Grover lo miraba con cara de... Según Zoe debían ir por el oeste, cosa que no vamos a contrariar, y atravesando el montón de chatarra se encontraron con bastantes cosas. Percy, Grover y Bianca tocaban casi todas las cosas que vieron. De hecho, esta última halló un arco de cazadora plateado que se convertiría en un guardapelo. Pero tuvo que dejarlo. Casi al final se encontraron con unos dedos gigantes enterrados en la arena. Grover les tiró algo, cosa que alarmó a la hija de Zeus y a su rival. Y no pasó nada hasta que sí pasó. Cuando llegaron a la autopista, una bien iluminada, por cierto, la arena del lugar de chatarra se movía. Y de él surgió un gigante del tamaño de un rascacielos. Era Talos, aunque según Thalía era muy pequeño para ser el original, seguro era un prototipo. Se dispersaron al mismo instante hasta que Percy escuchaba a Zoe preguntar si alguien se había llevado algo. Bianca parecía la más sospechosa, pero no había tiempo para eso. Se dividieron para encontrar una estrategia. Thalía se vio acorralada por unos cables chisporroteantes que el gigante de bronce había derribado con su espada de 30 metros. Seguido de esto fue a por Percy y Bianca, la cual confesó haberse llevado una figura de mitomagia, del último dios que le faltaba a Nico. «Era para Nico, es la única que le falta». El hijo de Poseidón le gritó que lo tirara y esta de mala gana, y entre lágrimas lo hizo, pero no parecía funcionar. Talos levantó su pie para aplastarlos. En ese momento el cabeza de alga nota algo. En su suela decía solo mantenimiento, lo cual quería decir que quizás había algo allí que los ayudase a controlar al soldado titánico. Percy se propuso hasta que Bianca le dijo que ella tenía que hacer algo, que ella tenía que hacerlo. Todo esto era por su culpa, después de todo. Si me llega a pasar algo, dáselo a Nico. Dile que lo siento. Grover envió un poste de cables con su flauta celdera al gigante, cosa que causó que éste le lanzara un montón de chatarra encima. Thalía gritó de rabia y le dio conejida en la pierna al soldado de bronce. Mientras tanto, Percy y Zoe intentaban que éste levantara el pie. Al hacerlo, el hijo de Poseidón casi que se queda aplastado y no se supo más de Bianca hasta que tras el gigante ser golpeado por otro poste por Grover, el cual había logrado salir del montón de chatarra. Talos, enfurecido, fue para acabar a la cabra. Sin embargo, se puso a bailar raro y se terminó estallando con los postes eléctricos. Bianca lo había logrado, aunque ojalá que ese gigante estuviese aislado por adentro. El gigante empezó a desmoronarse poco a poco, corriendo hacia otro lugar al mismo tiempo hasta que se desarmó totalmente. Entre la arena parecía llover gotas de tristeza que salían de la cara de Zoe, lo cual lloraba, no estaba por ninguna parte. Percy, preocupado, aclaró que ahora que estaba todo más iluminado podían buscarla, pero... No la encontraremos. Se cumplió la profecía. Uno se perderá en la tierra sin lluvia. Allí, en medio del desierto, Bianca D'Angelo desapareció.